Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad UTEPSA, el Colegio de Posgrado, la carrera de Comunicación Estratégica y Digital, es un honor tenerlos presentes en este conversatorio muy interesante con dos profesionales del área de la comunicación, un profesional destacado de Argentina y una profesional también destacada aquí de Bolivia, de Santa Cruz de la Sierra. Y también tenemos a nuestro querido jefe de carrera, Juan Carlos Peña Gutiérrez, que va a ser nuestro moderador. Y quiero iniciar presentando al doctor Daniel Jason. Es un profesional destacado en Argentina y a nivel mundial. De manera anticipatoria, en 1990 acuñó el término de comunicación estratégica, creando un sistema conceptual y operativo para el abordaje de la comunicación organizacional que inspiró a profesionales y estudiosos de la comunicación de diversas generaciones. Marcó así el rumbo para los futuros desarrolladores de este campo. Él es doctor en Business Administration, con máxima mención en honor summa cum laude por la Universidad de la Alta Dirección de Aden University. También tiene una maestría, es Master of Science en Major Strategic Business Management por la Swiss Business School de Suiza. Es psicólogo social con especialización en posgrado en el análisis de organización por la primera escuela argentina de psicología. Es coach certificado internacionalmente. Tiene una especialización en inteligencia estratégica de la Escuela Superior de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Además ha sido directivo y es directivo de importantes empresas nacionales y multinacionales, asesor de gobierno, organismos internacionales, fuerzas de seguridad, en diferentes organizaciones públicas y privadas, investigador especializado en diferentes áreas del management, comunicación, marketing, innovación. Ha tenido en 1990 el premio a la excelencia en publicidad. Por último, es un reconocido autor de artículos y de libros de consultas obligatorias consideradas clásicas. Entre ellos, libros que sobresalen son Comunicación Estratégica, El Poder y la Acción y la Tercera Gran Revolución de la Comunicación en las Organizaciones. Por otro lado, también tenemos a nuestra profesional boliviana, la licenciada María Claudia Dabdú de Udaeta, que es experta en el diseño de estrategia de comunicación y manejo de crisis, gerenciamientos de la gestión pública en prensa y desarrollo sustentable. Es licenciada en publicidad en Buenos Aires, tiene curso de posgrado en políticas públicas, curso de especialización en negociación en la Universidad de Harvard, es directora ejecutiva del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible, CEDES, es representante de gestión en Bolivia del Hospital Austral de Argentina, y bueno, es consultora en diferentes proyectos para la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y además tiene una alianza estratégica con Daniel Jason, creador del concepto de comunicación estratégica. Por eso tenemos dos expositores de alto nivel, y la verdad que le damos la bienvenida a los dos de parte de la Universidad del Colegio de Posgrado, y quiero ceder la palabra a nuestro moderador Juan Carlos Peña para que inicie este conversatorio que va a ser muy interesante. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Rubén, Daniel, María Claudia, a todos los que están dentro del Zoom, en la reunión. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a compartir con nosotros sus conocimientos. La verdad que es un placer tenerlos acá. Es un placer tenerlos en el inicio de esta nueva era, podríamos decir así, porque estamos iniciando algo nuevo. Estábamos conversando con María Claudia, con Rubén hace un momento, y decíamos que esta ya no es una nueva normalidad, es una nueva era que estamos empezando. Las cosas normales ya no van a volver a ser. Lamentablemente vamos a tener que adaptarnos y romper esquemas. Y es por eso que hoy los hemos convocado a ustedes para que nos puedan compartir un poco sus criterios, sus impresiones sobre ello. Quería agradecerles por estar con nosotros y quería comenzar por María Claudia, que es la que va a iniciar este conversatorio, hablando un poco sobre el manejo de la gestión de crisis corporativa y personal, y luego obviamente con Daniel hablando acerca de cómo observa todo lo que se viene y obviamente hablando sobre la gran revolución, la tercera gran revolución de la comunicación en las organizaciones, que él lo tiene muy claro y obviamente hoy vamos a conocer mucho más de eso. María Claudia, por favor, adelante.
Bueno, muchísimas gracias Rubén Darío, Juan Carlos, muchas gracias a la UTEPSA por habernos invitado. Con Daniel, con muchísimo gusto aceptamos para poder ser parte de este conversatorio. Muchas gracias a la gente que está. He visto algunos nombres de gente amiga, Germán Casasa, Elena Hurtado, bueno, los que pude leer más o menos. Y es un placer poder conversar con ustedes sobre temas de comunicación y de manejo de crisis. Primero quiero decirles que yo estoy en un espacio abierto, entonces probablemente escuchen pasar los loros o ladrar los perritos, ¿no? Sonido ambiente y las cosas que pasan cuando uno está al aire libre. Me gusta normalmente en este normal trabajar al aire libre. Voy a empezar hablando de crisis, contándoles dos historias. Una historia personal de vida y una historia profesional de vida. La historia personal de vida tiene que ver hace muchos años, cuando yo tenía 15 años, tengo 51, que tuve un accidente muy complicado. Íbamos con mis compañeros de curso para despedir a los que se iban de intercambio. En 3 movilidades íbamos a comer algo y yo tenía la costumbre de poner el brazo así en la ventana, iba charlando y de pronto sentí un golpe y dije, me golpearon el brazo. Miré mi brazo al segundo y esto era así, no vi esta parte, empecé a gritar, no tengo brazo, no tengo brazo. Después ya mis compañeras que iban al lado anecdóticamente me cuentan y nos reíamos porque bajaron corriendo a buscar mi brazo, ¿no? Yo no lo veía, porque se rompió, perdí pedazos de hueso, tendón, nervios, me reconstruyeron el brazo, gracias a Dios, hubo una muy buena atención. Y esa fue una situación de crisis personal que viví porque fue algo inesperado. Las crisis llegan normalmente cuando uno no las espera. A veces uno sabe que va a llegar una crisis y se va preparando, pero normalmente llegan cuando uno no las espera. Y yo recuerdo ese momento con muchísima gratitud y como un gran momento de mi vida, porque recibí tanto amor, tanta amistad, tanta gente que se acercó, hasta les cuento que dejaron que me lleven serenata a la clínica de la puerta, en la ventana, no sé cómo, pero bueno, eso hicieron. Y esa fue una situación de crisis personal que yo viví, que en el momento fue durísimo porque hubo varias cirugías. De hecho, tengo 2 placas y 8 tornillos, les digo a mis hijos que soy la mujer biónica. Y eso generó una situación difícil, pero yo la recuerdo como un gran momento porque hizo un cambio en mi vida para poder mirar el valor del amor que recibí en ese momento, de la gente que se acercaba, del excelente trabajo de los médicos, del valioso trabajo que hicieron mis padres conmigo para poderme sacar adelante y que no me hunda en una tristeza de repente por la situación que me tocó vivir. Y fue una situación de crisis que la supimos manejar para poder hacer algo mejor. La situación profesional que les quiero contar, la historia que les quiero contar, fue hace muchos años, en el 2006. Yo trabajaba en la empresa Transredes, era responsable del manejo de todos los temas de gobierno, local y hasta internacional. Era un 31 de diciembre, llovía a cántaros. Algunas personas que tengan más o menos mi edad se deben acordar en Santa Cruz, que fue un año que impresionante cómo se cayó el cielo. Estábamos celebrando con mi esposo y yo veo en mi celular 11:30 de la noche la llamada del prefecto, que ahora se llama gobernador, y dije, debe llamar para felicitarme, contesto, y me dice, María Claudia, estalló un ducto en el Salao, que es una zona 60 kilómetros al sudoeste de Santa Cruz, y estalló porque en el río una piedra rompió el ducto, salió el gas y se quemaron 20 casas, hubo 29 quemados, gracias a Dios, ninguno con pérdida de vida. Pero ese momento se tuvo que activar la comunicación en cascada, que es una de las formas en las que se debe inicialmente informar para poder activar las herramientas preventivas que se hayan trabajado y que ayuden a actuar en una situación de crisis. Ese momento también lo recuerdo con mucha gratitud porque la respuesta de la empresa, la respuesta de las instituciones, la respuesta de los medios fue excelente, porque se pudo trabajar, estábamos preparados, habíamos hecho nuestra tarea anterior
de ver qué hacer en una situación de crisis real. Entonces pudimos activar todas las herramientas para poder movernos y se cumplió con la gente. Se cumplió todo lo que se comprometió con las personas, que es una regla básica en comunicación y en situaciones de crisis. Comprometerte solamente lo que vas a poder cumplir, decir la verdad, porque la comunicación se basa en hechos. Y eso hace que construyas o sostengas tu reputación y tu credibilidad ante los públicos. Anecdóticamente les cuento también que en estas situaciones de crisis siempre hay lados oscuros y lados que llenan de luz. Y algunos de los comunarios nos contaban que un par de abogados se acercaron y les dijeron, métanle juicio a la empresa y ustedes van a ganar $1 millón, ¿no? Pero ellos, como veían que la empresa les iba cumpliendo, les dijeron que les iban a hacer sus casas, se las hicieron, les devolvían sus animales, les devolvían sus sembradíos, les cumplían. Entonces ellos tuvieron fidelidad, lealtad con la empresa y no hicieron caso a estas historias que se daban cuenta que eran cuentos. Cierro paréntesis. En resumen, esas eran las dos historias de vida personal y profesional que quería comentarles. ¿Y por qué es importante estar preparado en una situación de crisis? Porque si yo puedo definir escenarios potenciales que puedan generarme una situación como esa en una organización, en una empresa, incluso de manera personal, yo puedo tener un plan de cómo actuar ante esa situación. Entonces, si yo identifico, por ejemplo, perdón que hay una mosquita por acá, si yo identifico, por ejemplo, un escenario de incendio, otro de robo, otro de, qué sé yo, cada uno puede pensar según las empresas con las que donde les toque trabajar o con las que les toque trabajar, delinear diferentes escenarios y para cada uno definir todos los pasos que se deben seguir en una situación de crisis. Yo marco 3 diferencias dentro de el mismo paraguas de la palabra, que hay la contingencia, que es lo que sucede en algún momento en la empresa y uno lo puede salvar fácilmente sin pérdida de tiempo, sin pérdida de dinero, sin pérdida de vidas. Otra es la emergencia, donde ya me puede generar una pérdida de tiempo y algo de pérdida de dinero y tengo que saber salir de eso. Y la crisis, que ya es una situación que me genera muchas veces cortar el negocio o pérdida fuerte reputacional y en algunos casos pérdidas de vida si la situación se agrava demasiado. Entonces, es importante poder tener un comité de crisis donde participen todas las áreas de la empresa y donde haya una persona que sea quien lleve todo el tiempo la información al día para poder hacer en comunicación, que es el nombre corporativo con el que trabajo en Bolivia hace 12 años, y gracias a Daniel por permitirme utilizar un término que él acuñó en uno de sus libros. Nosotros cuidamos muchísimo todos los pasos que se deben seguir y trabajamos a detalle. Con cada empresa no es que tenemos un producto que lo llevamos para todas y es un enlatado. Trabajamos con cada una de las empresas cuál es su situación para los diferentes escenarios que debe identificar, qué equipo se debe activar, qué voluntarios se deben movilizar, cómo se debe trabajar la información hacia adentro, cómo se debe trabajar la información hacia afuera, cuál es el cierre que se debe hacer a una crisis, cuál es el post-crisis que se debe trabajar. Y uno de los puntos importantes que nosotros hacemos en el desarrollo de comunicación son los entrenamientos, que no es lo mismo que un simulacro. Los entrenamientos para los grupos que se deben preparar internamente para poder armar equipos de prensa, equipo de atención a familiares, equipo de atención a las personas que se quedan trabajando en la empresa, y no necesariamente contratar gente de afuera, sino preparar al público interno, operadores multifuncionales, para que en situaciones clave cada uno sepa su rol y se active. Incluso dejar las salas
preparadas con las baterías, los enchufes, los engrampadores, los bolígrafos, las líneas de comunicación, todo debe estar preparado de antes, debe estar previsto para que en una situación real sea solamente activarlo. Les cuento una anécdota con una de las empresas que me tocó trabajar del sector hidrocarburos ya a través de comunicación, como el servicio de estrategias de comunicación y manejo de crisis, haciendo un entrenamiento de vocería. Hicimos una sala de conferencia de prensa real con periodistas reales, con quienes siempre firmamos un acuerdo de confidencialidad, y el tema era complicado. Entonces, al exponer a este supuesto vocero, que era el vicepresidente de la compañía, una compañía grande, por confidencialidad no puedo dar el nombre, esta persona no resistió la presión, y se levantó y se salió de la sala. Entonces, para eso sirven los entrenamientos, para que en una situación real ya nosotros sepamos que esa persona no puede ser elegida como vocero o que esa persona no puede ser elegida para ser parte de un equipo de atención a familiares. Nos pasó también con otra persona que estaba atendiendo llamadas de familiares, que eran actores que nosotros teníamos, y la persona se puso a llorar y no pudo resistir seguir hablando con el familiar supuesto. Entonces en una situación real fuese muy complicado. Entonces, por eso es muy importante, y lo destaco, los entrenamientos que se puedan trabajar en las compañías, en las instituciones, en las entidades públicas, en las asociaciones, porque esto es fundamental cuando se presenta la crisis. Ya tenemos nosotros un manual, tenemos una guía práctica de cómo saber proceder cuando esto ocurre. Voy a referirme también a el modelo de vanguardia que alinea la comunicación de las compañías para viabilizar los objetivos y las metas trazados corporativamente, que es también una creación de Daniel Shenson, y es la metodología que nosotros utilizamos desde comunicación, y que es el hexagón, que es este modelo que les comento, de vanguardia digo, aunque ya Daniel les va a contar que le ha hecho bastantes mejoras y bastantes cambios porque el mundo es dinámico, ¿no? Y todo va cambiando, más aún con esta situación que estamos viviendo ahora, a la que me voy a referir al final de la conversación. Y el hexagón tiene dos partes, dos principios básicos. Uno es que sin comunicación no puede haber empresa, y que todo comunica, que es imposible no comunicar. Entonces nosotros consideramos que es importante que en una compañía puedan manejar el hexagón, que tiene 6 activadores de la estrategia. Uno es la personalidad, es el cómo somos. Otro es la identidad, es quiénes somos. Otro es la cultura, cómo hacemos lo que hacemos. Otros son los vínculos, que es cómo nos relacionamos. Otro es la comunicación, que es cómo nos expresamos. Y otro es la imagen, qué impresión suscitamos. Si todo esto va girando, forma un círculo virtuoso que ayuda también a tener fortalecida una empresa, una entidad, para que en una situación real de crisis no se caiga, no se derrumbe, se sostenga y pueda seguir pasando esta dificultad y se pueda reinventar. Un grupo fundamental cuando sucede una crisis es el público interno, que es al primero que hay que comunicarle la situación. Es al primero con el que tengo que contar. Me pasó también en una crisis de otra empresa del sector hidrocarburos hace unos años atrás, que tuvieron un incendio, gracias a Dios sin pérdidas de vida, pero fue muy complicado, afectó a un mercado grande, afectó muchas viviendas. Entonces, al acercarme a su líder máximo, le digo, el público interno, ¿ya sabe? No, es al primero que tenemos que informar. Comité de crisis, vamos, preguntemos, gerencia de administración, de operaciones, de marketing, comercial, otras áreas comerciales, etcétera. Reunirnos y hablar con el público interno porque es el primer aliado y es el primero que debe estar informado. Luego ya vamos al público externo, que serían en este caso los afectados. Luego el gobierno, las entidades de gobierno,
los medios de comunicación, que en la forma que nosotros trabajamos, recomendamos en nuestro manual de comunicación para crisis, cuando lo hacemos con cada una de las empresas, que máximo en una hora debe salir el primer boletín de prensa. Y luego, máximo en 6 horas, debe salir el segundo boletín de prensa. Y a las 24 horas, el tercer boletín de prensa. Tenemos que estar informando, y lo mismo nuestros stakeholders o públicos clave, clientes, proveedores, accionistas, cartas, informándole, ahora digital, todo digital, pero antes era físico. ¿Por qué? Porque nuestros públicos tienen que estar informados por nosotros, porque si no otro lo va a hacer y se puede especular. Y eso nos puede generar un daño gravísimo a la reputación y al desarrollo normal del negocio de una compañía. Entonces, es fundamental manejar la comunicación con todos los públicos que les voy comentando en ese orden de importancia y siempre manteniendo una línea comunicacional y máximo 3 mensajes clave. Porque si yo digo 7 cosas que a mí me parecen importantes, no va a quedar el mensaje que yo quiero dejar. Va a quedar lo que le pareció al público que recibió, y si es un medio lo va a poner de titular, lo que le pareció importante o destacado o que va a atraer más la atención del público, de la audiencia. En cambio, si yo soy quien posiciono el mensaje, la línea comunicacional, entonces es mucho más probable que eso se mantenga ante los diferentes públicos de una situación de crisis. En una situación de crisis, todo el personal de una empresa se vuelven los relacionistas públicos de esta empresa, porque son los que tienen que mantener esa línea, ese mensaje, no salirse de ese mensaje. Por eso es tan valioso decir la verdad y hablar de cosas que nos podamos comprometer realmente, no decir algo para después no cumplirlo, porque eso genera un daño mayor. Y el efecto negativo perjudica bastante a la reputación de la compañía y al mismo desarrollo del negocio y a la credibilidad del público interno. Imagínense si sale un rumor de adentro que dice, miren, el presidente dijo que va a hacer esto, pero yo les digo que yo estoy viendo y no es posible, es mentira. Entonces, se lo dice a su marido, el marido se lo cuenta al amigo, el amigo se lo dice al otro, sale en la red, o sea, se vuelve una cadena de efectos negativos en vez de ser un círculo virtuoso. Por eso es que remarco la importancia de seguir los 6 activadores de la estrategia para que ayuden a fortalecer la identidad, la personalidad, la cultura de la compañía, el desarrollo de vínculos. Nosotros tenemos también un sistema de alerta temprana en comunicación y también tenemos un SPIDER, que lo llamamos, que es un sistema de poder de enlaces y relaciones, de influencias de enlaces y relaciones, donde identificamos en los diferentes públicos con qué público he tenido solamente contacto. Eso se hace previo, ¿no? No en el momento de la crisis. En el momento de la crisis ya lo puedo ver. ¿Con qué públicos he desarrollado una relación? ¿Con qué público tengo un enlace que me puedo cultivar para mejorar? ¿Qué público puede generar una influencia positiva? ¿Qué público tiene poder para poder, valga la redundancia, ayudar, apoyar, trabajar en positivo o en negativo? Entonces, debo tener trabajado mi mapa de públicos previo que me ayude en un momento de tensión, que yo lo tenga ya hecho, no tenga que buscar ese momento cómo hacerlo o me tope con situaciones que me compliquen la vida dentro del desarrollo de la empresa. Algo que yo remarco siempre de manera personal y de manera corporativa es la confianza. Yo creo que uno debe trabajar con personas con base confianza. Todo lo demás se aprende. Porque hay mucha gente que tiene un montón de títulos, pero en una situación extrema o de crisis, salta al otro bando porque supuestamente le conviene. Y
deja en offside, como dirían en el fútbol, creo que lo dije bien, no sé. Entonces, es fundamental la confianza, fundamental trabajar con gente en quien confiar, con gente de confianza, con gente honesta, porque eso me va a ayudar a tener un resultado positivo a la larga. Las crisis pueden salir mal, no siempre salen bien. Por eso es tan importante tener un plan A, un plan B, un plan C y un plan D, porque eso te permite tener un colchón donde caer o donde aterrizar o donde sentarte si es que tu crisis, si es que la situación esta de crisis sale mal. Las crisis también se pueden reactivar. Entonces, uno debe estar preparado para saber cómo actuar, que es lo que nosotros proponemos desde Comunicación, cómo actuar para evitar que esa situación llegue a un río revuelto, ¿no? Por ejemplo, con el tema del salao, que fue en el 2006, hasta hace un par de años, uno de los quemados que tuvo que ser atendido en Argentina, seguía siendo atendido en Argentina. Y la crisis ya no estaba, pero ahí estaba el compromiso de la empresa de cumplir con esta persona, no porque ya pasó, porque ya la empresa inclusive ya se nacionalizó, Transrede, y ¿no? Ya es Yacimientos Transporte, pero las personas, por eso hablaba de la confianza, las personas que estaban ahí siguieron los protocolos, los procesos y el compromiso real para poder terminar con esta situación. Imagínense, 2006, hace un par de años, 2018, ¿cuántos años pasaron? Pero la situación debía ser resuelta de manera concreta. Y también pasa con otra empresa, con la que les comentaba hace rato que tuvo un incendio, que también hasta hace un par de años estaban terminando de cumplir compromisos. ¿Por qué? Porque hay un punto que también quisiera destacarlo en las situaciones de crisis y en las situaciones reales. Perdón, hay un camión que creo que está vendiendo gas afuera y se escucha la bocina. Es la situación que a veces, muchas veces ocurre del chantaje, ¿no? En esta situación que les comentaba del incendio, hubo un par de personas que tenían funciones públicas que querían chantajear. Y nuestra posición como empresa de asesoramiento estratégico siempre fue, no, nosotros nos vamos a manejar como corresponde, haciendo las cosas que corresponden, cumpliendo a la gente como corresponde. Porque el chantaje te lleva a un camino sin retorno. Me pasó también en otra experiencia con un organismo internacional, trabajando una actividad cultural en Bolivia. La mamá de uno de los artistas quiso hacer un chantaje y llegó hasta el presidente del organismo internacional. El presidente me llamó y me dice, María Claudia, hay esta situación, ¿qué hacemos? Mi respuesta fue la misma, no vamos a ceder un ápice al chantaje. Y era una situación difícil porque ella decía, voy a ir a los medios, pero era porque quería, en vez de estar hospedada en la Villa Olímpica, que era un espacio que nos habían brindado, ella quería estar en un hotel, bueno, ya le estoy contando detalles, pero, y la situación funcionó, porque el chantaje no te lleva a nada. Entonces, otro punto importante cuando se maneja crisis, el chantaje cero, no, siempre no. Ya vamos terminando. Y, a ver, quería algunos puntitos que yo anoté como recomendación. ¿Quieren que cierre el micrófono mientras pasa por la puerta? A ver, ya está pasando. A ver, al momento de ocurrir un incidente, una emergencia o una crisis, siempre o muchas veces, la mayoría de las veces, hay mucha presión. Entonces, es fundamental el trabajo del área de comunicación para poder coordinar con los diferentes espacios de gerencias, para ordenar la información y para poder bajar la tensión y poder informar de una manera ordenada, tanto internamente como externamente. La crisis puede durar mucho tiempo, como les decía hace un momento, y uno debe estar preparado para eso. Hay equipos de voluntarios, como les mencionaba,
mencionaba antes, y se deben hacer turnos, porque a veces las crisis duran 10 días, 20 días, a veces un año, más tiempo. Entonces tenés que tener gente preparada para hacer turnos de 8 horas y poder ayudarlos a trabajar de esa manera, ordenadamente. En las crisis todos esperan prontas respuestas, todos. Entonces por eso es importante tener la preparación de la información que uno va a compartir cuando suceden las crisis. Incluso en los manuales que nosotros trabajamos, tenemos los templates hechos de las notas de prensa, listos. Solamente hay que rellenar el caso que suceda, según cada escenario, por supuesto. Tenemos las cartas preparadas, tenemos toda la documentación lista solamente para llenar con lo que corresponda del escenario. Dios quiera que hayan siempre pocas crisis que afecten la vida de las personas, pero tenemos preparado eso. El plazo para ser juzgados en cuanto a la efectividad de las acciones es muy corto. Por eso es que nosotros tenemos que actuar rápido, pero evitar reaccionar, sino más bien actuar con las barreras preventivas que hayamos trabajado antes. Una crisis es una crisis. Ya les comenté que al terminar una crisis es importante hacer una evaluación, hacer un cierre, es importante hacer las lecciones aprendidas, hacer la post-crisis, qué vamos a hacer ante nuevos escenarios que se nos presentan, como por ejemplo ahora el COVID. Y este es un ejemplo muy, muy interesante para poder mostrar a las empresas el valor de estar preparados ante estas situaciones de crisis. Ya pasando a la última parte, y les quiero leer una partecita, una cita bíblica relacionado al tema del COVID, que está en Isaías 26:20, y dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Este pasaje está en la Biblia y ya nos hablaba de esta pandemia, la relacionamos con esta pandemia. Hay muchos otros pasajes de la Biblia que pueden relacionarse, pero principalmente lo relacionamos con esta pandemia. Y como decía al comienzo Juan Carlos, ya estamos empezando una nueva era que nos debe traer siempre mejores tiempos. Las crisis siempre tienen que ser para algo mejor. Siempre debemos ver el enfoque positivo. Y en esta nueva era, y también desde la astrología, que yo no la estudio, pero mi mejor amiga del alma, que es psicóloga y estudia astrología, también esta es la era de los comunicadores, les quiero contar por si acaso. Entonces, es un momento fundamental donde podamos nosotros, los comunicadores, trabajar con los distintos sectores empresariales, con los distintos sectores institucionales, con las instancias públicas, para que puedan comunicar bien sus mensajes y se pueda tener una buena receptividad de parte de los públicos. Entonces, esta situación del COVID nos está dando una oportunidad inmensa a los comunicadores en todas las áreas, relacionistas públicos, comunicadores de medios de comunicación, valga la redundancia, comunicadores institucionales, comunicadores de las comunidades, porque ahora las ciudades intermedias van a ser muy importantes y vamos a trabajar muchísimo, creo yo, esos puntos de encuentro donde hayan plazas de acción en las ciudades intermedias. Entonces, los comunicadores vamos a tener muchísimo trabajo. Va a depender de nosotros, de que podamos hacer un buen enfoque, de que nos podamos ordenar, de que podamos hacer buenas propuestas y que podamos integrar nuestro trabajo, que hagamos un trabajo intradisciplinario e interdisciplinario, que nos permita tener a cada uno su área de acción y poder aportar al desarrollo corporativo de una organización. Finalmente, les quiero cerrar con una frasecita que decía Einstein, que dice: en momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Le paso la posta a Daniel para que sigamos hablando de cómo viene la comunicación y
en estos tiempos. Muchísimas gracias. Cierro mi micrófono. Muchas gracias, María Claudia. Espero se esté escuchando bien. Yo voy a ver si podemos compartir pantalla, si es que me lo toman. A ver. Eso es. Ahí estamos bien. Muy bien. Sí. Bueno, Ok. Ahora se ve. como decía mi padre, Dios ayuda a los valientes. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a UTEPSA por generar este espacio. Gracias, María Claudia, por gestionarlo, siempre con el mismo esmero, con el mismo trabajo. Gracias, Juan Carlos, por supuesto, y Rubén Darío, que empujó esto desde hace tiempo. Bueno, y gracias a todos los que están compartiendo con nosotros su tiempo personal en, bueno, este espacio para pensar. Yo traje unas pocas filminas para poder, más que nada, disparar el tema de la crisis que hay en el liderazgo y la comunicación. María Claudia fue más práctica, ella fue al punto concreto de cómo se abordan los problemas de crisis, y quiero advertir que yo voy a dar como un paso para atrás, en el sentido de tratar de verlo, el tema un poco más global, para tratar de entender el tema de la crisis. Luego vendría lo que bien contó María Claudia respecto de todos estos protocolos y esta actitud que hay que tener de prevención, preparación para las crisis, sabiendo, yo siempre digo que en las crisis es como en las artes marciales, ¿no? Es decir, uno, digamos, cuando practica, normalmente no puede ser un improvisado. Practica justamente para tener como un esquema armado de cómo dar respuesta ante una situación de pelea, ¿no? Ahora, no hay que confundir, siempre digo, improvisación con espontaneidad. Y un buen sistema de preparación de crisis lo que tiene es espontaneidad, porque uno no puede prever todas las implicancias, todas las sorpresas que puede tener la crisis. Entonces uno tiene que permanecer fluido ante esta situación, y justamente la preparación ante la crisis tiene que llevarnos a la espontaneidad. El tema que nos convocó tenía que ver con la crisis, el liderazgo y la comunicación. Miren, nunca más pertinente la elección de un tema. Justamente esto que voy a compartir con ustedes fue tomado de una entrevista que se publicó en El Confidencial y que se le hizo a Neil Melvin, que es el director de estudios internacionales de seguridad de la Royal United Service Institute, que es como algo así el think tank más importante, más tradicional de seguridad, ¿no? Y por cierto es el más antiguo del mundo. Lo que quería rescatar de los dichos de Melvin era que él veía que en realidad el mundo, la COVID puso en crisis a todo el liderazgo del mundo. ¿Sí? Fallaron las Naciones Unidas, tuvieron grietas la Organización Mundial de la Salud, no hubo un claro liderazgo, por lo menos aún, de alguna nación, de las potencias de las naciones que hayan tomado ese liderazgo. De manera que él lo que prevé en este llamado escenario de post-crisis, que todavía no sabemos muy bien ni cómo se va a dar, ni cuándo se va a dar, lo que está viendo Melvin es esta cuestión de que el mundo tiene que asumirse de vivir en un mundo sin liderazgos, porque todo el liderazgo en sí está puesto en cuestionamiento, y es como que el mundo va a ir desde esa perspectiva de la necesidad de un liderazgo a la deriva. No que el mundo va a ir a la deriva, pero va a estar a la deriva en cuestiones de liderazgo. Entonces, esto sí es una nueva normalidad. Esto de la cuestión de una potencia o de un conjunto de potencias que guíen
al liderazgo del mundo, vamos a ver cómo nos las arreglamos para vivir en un escenario semejante. Como vamos a estar hablando de tendencias de alguna manera, vamos a estar hablando de anticipación, yo les quiero compartir brevemente 3 anticipaciones claves de las muchas que hemos hecho para demostrarles que en realidad esto no es un oportunismo que tomamos desde comunicación estratégica por una cuestión de la situación de la COVID-19. Esto es nuestra razón de ser. Nosotros buscamos la anticipación, provocamos que las cosas sucedan, y les quiero contar, por ejemplo, 3 elementos que hemos sabido anticipar. Ustedes saben que mi primer libro se comenzó a escribir y empezamos a hacer las propuestas a través de paper a finales de la década del 80. Sale publicado mi primer libro en los 90, y en el 93, que ya en los 90, a principios de los 90 empezamos a escribirlo esto, en el 93 se publica un segundo libro, que es el que está allí, que es Más allá de la imagen corporativa. Más allá de la imagen corporativa, presenta por primera vez esta idea del hexagón que les contaba María Claudia, que no vamos a hablar acá, pero lo importante que el hexagón para nosotros es la geometrización, la modelización concreta de lo que sería una estrategia operacional de comunicación. Todos hablan de la estrategia de comunicación, y cuando le preguntás, y bueno, mostrame la estrategia, la gente te exhibe un plan. Y el plan en realidad es la consecuencia de una estrategia. Pero nadie dibujó, nadie pudo dar cuenta de la forma que tiene una estrategia, y nosotros tomamos partido y diseñamos esta idea del hexagón. Dentro del hexagón, como bien dijo María Claudia, tenemos 6 activadores de la estrategia. Es decir, ninguno de estos activadores por sí solo es la estrategia, son los 6 en esta interacción, en este emergente sistémico, que sería la estrategia de comunicación. Uno de esos activadores es específicamente la comunicación, que en realidad María Claudia ya también les había comentado que es el cómo nos expresamos, es decir, cómo se manifiesta comunicacionalmente una organización. Y en este activador de la estrategia, como ven allí, tenemos una propuesta de 10 áreas de gestión de la comunicación, lo cual no significa 10 áreas departamentales o 10 personas ocupándose de cada una de estas áreas. Cuando hablamos de áreas de gestión de la comunicación, son las 10 áreas típicas que debiera tener presente para el abordaje de la problemática comunicacional el director de comunicación, el DIRCOM. El director de comunicación debería al menos estar considerando estas 10 áreas. Estas 10 áreas son muy diversas, no las voy a detallar, pero para que se tenga una idea, estamos hablando de la comunicación con los medios, de la comunicación interna, de la comunicación de marketing, comunicación financiera. Bueno, son 10 áreas en total. Una de esas áreas, cuando salió este libro, estamos hablando del año 93, se denominaba cibercomunicaciones y multimedia, o cibercomunicaciones y multimedia. Les quiero contar que esta área que nosotros estábamos hablando, área mental de ocupación del director de comunicación, hacía referencia precisamente a lo que hoy llamaríamos comunicación digital. Estamos hablando del año 93 cuando salió publicado este libro, nosotros lo empezamos a hablar mucho antes. Quiero que sean conscientes que Internet recién se estaba popularizando, no existía todavía el correo electrónico. Recién estaban empezando este concepto de páginas web. Con esto quiero decir que nosotros empezamos ya a visualizar que la comunicación digital, fuimos en estos precursores, iba a ser un área necesaria de gestión por parte del director de comunicación. Esta sería una de las anticipaciones que hicimos, anticipaciones estratégicas que hicimos ya en Más allá de la imagen corporativa. Otra de las áreas que está también dentro de este diamante, es muy interesante estudiar el diamante, ahora ya está
detallado en el libro El Poder y la Acción, que es el que recomiendo que adquieran si es que están interesados en la bibliografía, El Poder y la Acción, editado por Ediciones Granica. Decía que otra de las áreas del diamante hacía referencia a algo que se denominaba administración de datos e indagaciones. Esta administración de datos e indagaciones tenía que ver justamente con el manejo de lo que hoy se conoce como Big Data, o algoritmos, o Machine Learning. Bueno, por supuesto la inteligencia artificial aplicado a esto. Obviamente que en aquel momento no hablábamos de esto, porque no eran conocimientos que teníamos, pero sabíamos que la información era un insumo crítico para la gestión del director de comunicación. Entonces anticipamos en principio los temas que tenían que ver, y también en el mismo tiempo, estamos hablando, vuelvo a decir, de comienzo de los 90, anticipamos todo lo que tenía que ver con comunicación digital y todo lo que tiene que ver hoy con el Big Data. Y por último, otras cosas de lo que vamos a decir que también estuvimos anticipados es en poder concentrarnos, esto sería más de otro activador del hexagón que tiene que ver más con vínculo, que remite a cómo nos relacionamos, es decir, cómo construimos relaciones con los stakeholders. Y de alguna manera, lo que decía este concepto de vínculo era que teníamos que buscar la manera, y esto es lo que ofrecemos, una metodología concreta, para la gestión de los intereses de los stakeholders, en relación, por supuesto, a nuestra organización. Hoy aparece esta cuestión de la gestión de los intereses de los stakeholders como la centralidad que definen diversas organizaciones de relaciones públicas, quiero decir, organizaciones internacionales al tipo de la International Public Relations Association, la de Business Communicators. Bueno, todas estas asociaciones hoy están haciendo precisamente centro en esto que ya en los 90 nosotros tuvimos claridad en definir como un eje de trabajo fundamental, que es parte de nuestro hexagón y que tiene que ver con la gestión de los intereses de los stakeholders. No solo mencionamos la comunicación digital, no solo trabajábamos sobre la cuestión del Big Data y los algoritmos, y no solo estamos haciendo esta cuestión de la gestión de los intereses, nombrándolo, sino que lo que proponemos, y esto está en El Poder y la Acción, es un método concreto de abordaje de estas problemáticas. No solo las mencionamos, no solo las denunciamos, también ofrecemos herramientas concretas. Vuelvo a decir que mi interés fundamental en esta cuestión tiene, a ver si puedo pasar la filmina, ahí está, ahí estamos. Esta cuestión es para que queden claro que nosotros no estamos sacando partido del COVID-19, de esta cuestión de la COVID-19, sino que en realidad lo que estamos diciendo es que esto fue, pero para nosotros fue central siempre la anticipación respecto de estas cuestiones con la anticipación estratégica. Tenemos que entender que crisis es una situación grave e inesperada, es decir, siempre está la sorpresa de por medio, que presenta un nivel extraordinario de amenaza, presión de tiempo y estrés extremo. Nosotros lo que estamos diciendo con esto es que, por supuesto que lo que estamos viviendo hoy no cabe duda que es una crisis, no cabe duda. Fue sorpresivo. Lo que está en duda es aquella denominación que popularizó Taleb respecto de cisne negro, porque, por cierto, un tipo de escenario como el que estamos viviendo hoy ya fue en su momento anticipado por Bill Gates en una conferencia TED que estaba dando. Si mal no recuerdo, creo que fue en el 2015, no me acuerdo si fue en el 2015 o 2017, pero una charla TED en la que él ya anticipó que la próxima gran crisis que iba a sufrir el mundo iba a ser precisamente a través de
lo que estamos viviendo hoy, un microorganismo. Entonces, desde el punto de vista estricto de lo que plantea Taleb, esto no sería un cisne negro porque los cisnes negros son imposibles, haciendo la ingeniería inversa, digamos, la decodificación, ahí sí uno puede preverlo, pero sin esa ingeniería inversa, en el sentido de que ya haya sucedido el hecho, no se puede prever la efectivización de ese suceso que se cataloga como cisne negro. Por eso yo decía que no sé si lo podemos considerar un cisne negro, pero sí se puede considerar seguramente lo que estamos viviendo una crisis. Y el punto de la crisis es importante entender que la crisis también es una percepción. Digamos, depende de todos los actores que están implicados. Depende en el caso de una organización, de la organización. En otro caso depende de algún stakeholder afectado. Y el problema a veces que trae la gestión de la crisis, que parece un oxímoron, gestión de crisis, porque si es una crisis uno no la puede gestionar teóricamente por esta cuestión de la gravedad que tiene, la sorpresa, el dinamismo casi ingobernable. Entonces, pero se habla de gestión de crisis, y el problema que tiene, yo decía, la gestión de crisis, es que lo que está en juego no es solamente un hecho objetivo, concreto, sino un abanico de percepciones, un abanico de sensaciones, en donde por eso creo que son muy importantes trabajar con estas teorías del framing, por ejemplo, ¿no? Es decir, desde dónde uno construye una situación, porque el comunicador, principalmente el comunicador, un ingeniero puede encargarse de subsanar un problema técnico que está generando un desastre ecológico, correcto. Esto no lo puede hacer un director de comunicación. Justamente el terreno del director de comunicación, en este caso, es trabajar con este abanico de percepciones y operar a ese nivel del desastre, que también es un desastre. Cómo contenemos a las víctimas, cómo mitigamos de alguna manera las impresiones negativas de los stakeholders respecto de lo que sucedió. Entonces, en ese sentido es muy importante tener en cuenta que uno, además, como director de comunicación, además de trabajar sobre el hecho concreto, tiene fundamentalmente que trabajar en esta dimensión subjetiva de la percepción. Y en este trabajo tenemos que entender que se impone aplicar la sensibilidad, el entendimiento del otro, y fundamentalmente el comunicador y quienes estén mirando permanentemente los contextos para tratar de anticipar las crisis, porque, a ver, el problema ahora de las crisis no es que vamos a ver si suceden o no. Lamentablemente, nos guste o no nos guste, o afortunadamente, no lo sé. El punto es que la crisis ya es parte de esta nueva normalidad. Esta nueva normalidad se llama crisis. Lo veíamos en la filmina anterior, que lamentablemente yo la tengo me parece como de pasaje automático y no se queda quieta. Pero es la nueva normalidad. ¿Por qué es la nueva normalidad? Porque la normalidad a la que vamos a estar afectados hoy es una normalidad exponencial. Si hay algo que cambió en estos nuevos escenarios, es la calidad y la velocidad del cambio. El cambio se vuelve exponencial. Y la lógica exponencial es absolutamente contraintuitiva a nuestra formación, que nos cristalizó de alguna manera en las lógicas lineales. Por eso tenemos métodos de forecasting basados fundamentalmente en la linealidad, en la previsión, que llevan el pasado hacia el futuro. Y hoy lo que tenemos que hacer con esta nueva normalidad, que impone que, si quieren, subráyenlo, guárdenselo en la mesita de luz,
véanlo cada vez que se vayan a dormir y recuerden que la nueva normalidad se llama crisis. Esto es vivir en crisis. Yo no lo tomo en los términos que lo explicó María Claudia para la categorización de que la crisis necesariamente va a traer muertos o víctimas. Esto está bien para cuando uno lo conversa en el terreno de una crisis organizacional, ¿no? Pero abstrayéndonos un poco de esa situación específica y concreta que está muy bien, yo lo estoy llevando al terreno más teórico de la crisis como cambio, la crisis que, dependiendo el salto cuali y cuantitativo que nos hagan dar, la disrupción, que nos puede llevar hasta el colapso de un sistema. Colapso de un sistema puede ser el colapso del sistema económico mundial, el colapso de una organización, el colapso de una familia, el colapso de una persona, digamos. Ese sujeto social ante la crisis, vuelvo a decir, va a ser hoy una nueva normalidad, vamos a tener que aprender a vivir en crisis. ¿Por qué? Por esta exponencialidad. Es decir, acá se pone muy en vigencia el pensamiento de Zygmunt Bauman respecto de la modernidad líquida. Nada fue hecho para durar. Si alguna vez conocimos tiempos en donde había algo que duraba algo, ahora no va a durar. Es decir, toda la volatilidad es parte de nuestros entornos. Entonces hay que aprender a trabajar, a gestionar, a pensar en ese entorno volátil. Y en ese entorno volátil, lo único que nos puede salvar es la anticipación. Si nosotros no estamos atentos a las señales del entorno, ahí es la cuestión. Las señales nos están hablando. Hay que estar atento a esas señales, y esto es lo que hicimos, por eso les mostraba el tema de comunicación estratégica. Lo hicimos chiquito, en el sentido de que lo hacíamos enfocados básicamente en nuestra profesión, en nuestro quehacer como comunicadores, pero lo hicimos. Por eso te ponía ese ejemplo para decir que no es algo que estamos declamando, sino algo que venimos haciendo, y que ahora no solo uno va a tener la opción de hacerlo en su ámbito de trabajo, sino que va a tener que aprender a vivir anticipando. Ya ahora no es una opción, es una obligación si queremos estar dentro del juego, si queremos estar medianamente preparados para lo que va configurando el futuro, y una de las maneras de anticipar es participando. Es fundamental entender que la mejor manera de prever el futuro es creándolo. Esto lo decía Peter Drucker. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en claro que no hay muchas opciones ahora. La opción es o jugás, y esto implica anticipar, o te salís del juego. Y si no te salís del juego, te van a sacar del juego. Estos estados de crisis van a ser permanentes. Vuelvo a decir, tiene que ver fundamentalmente con la cuestión de la exponencialidad del cambio. Entonces, ante estas situaciones, en donde tenemos esta exponencialidad que nos evidenció de alguna manera como metáfora el coronavirus, tenemos que entender que en realidad esto va a empapar todas nuestras realidades, las realidades familiares, laborales, nuestra vida en general va a estar fundamentalmente atravesada por esta cuestión de del dinamismo exponencial en los cambios. Entonces, tendríamos que tratar de entender cómo funciona el cerebro del líder. Lo estoy llevando a un terreno del neuroliderazgo. Y para esto les quiero contar lo siguiente. Hay que diferenciar lo que es cerebro y mente. Algunos de ustedes ya lo deben saber, pero prefiero explicitarlo. El cerebro tiene que ver básicamente con, además del órgano, tiene que ver con la cuestión del hardware y el cableado que tenemos en ese órgano, ¿no? Cómo están conectados los diferentes componentes.
Mientras que la mente tiene que ver más con el procesamiento, el pensamiento, el cómo es el software, de alguna manera, de ese hardware que estaría representado por el cerebro. Es necesario que explique esto porque hay algo que se llama principio de neuroplasticidad, y es que aquello que llamamos modelos mentales, que parece una abstracción, tiene un correlato concreto, ¿no? Que se da en conexiones que suceden entre nuestras neuronas, y que depende qué neurona se conecta con qué otra neurona, eso de alguna manera define lo que sería un modelo mental. Una red, digamos, de neuronas interactuando entre sí, intercambiando información de alguna manera, te daría el formato de un modelo mental. Los modelos mentales tienen la tendencia, esto por una cuestión histórica de nuestro cerebro, se fue acostumbrando a sintetizar cosas, ¿no? Para no buscar cada vez que tiene que decidir, por una cuestión de supervivencia, lo hizo el cerebro históricamente. Entonces, para no generar un nuevo modelo mental cada vez que tengo que decidir algo, va como congelando, los congela de alguna manera, los deja como muy establecidos, cosa que hace difícil cambiarlos, salvo para algunos cerebros que están acostumbrados al cambio. Quiero decir, los artistas, personas que crean, ¿no? Científicos también, por supuesto. Pero cuanto más estructurado es uno en sus pensamientos, rutinario es su accionar, más rígidos de alguna manera son estos modelos mentales. ¿Qué te quiero decir con neuroplasticidad? Si uno provoca al cerebro y lo hace buscar nuevas conexiones a través de nuevos comportamientos, nuevos hábitos, meterte en nuevos conocimientos, todo esto genera como una reconfiguración del cableado que tenemos. Y en ese punto es donde nosotros generamos entonces una modificación, a eso se le llama neuroplasticidad, que afecta a nuestra mente, es decir, al generar nuevas conexiones, generamos nuevos pensamientos. Dicho de otra manera, nuevos comportamientos y hábitos generan nuevas conexiones y esto modifica la estructura de tu red neuronal. La ventaja que tiene esto, para llevarlo a la metáfora, a ver si lo puedo terminar, discúlpenme, yo no me considero neurocientífico, ni mucho menos, por eso lo rudimentario de mi explicación, pero para que se entienda, es como que el hardware de tu máquina, de tu PC, depende del uso que vos le des a esa máquina en la práctica, a través de los programas que lo haces correr, o por ahí la visita a páginas web que vos anteriormente no visitabas. Bueno, si vos generás esos nuevos hábitos en tu máquina PC, se reestructura todo tu hardware, ¿okay? Todo lo que sería, digamos, el cableado de tu máquina. Bueno, eso es lo que pasa en el cerebro. Con estos nuevos comportamientos nosotros tenemos una máquina, por así decirlo, más versátil y que demuestra mejor performance ante las circunstancias. Yo creo que estoy diciendo que el lado bueno que tiene toda esta crisis que estamos viviendo es que indudablemente nos llevó a generar nuevos comportamientos y hábitos. Y estoy seguro que eso generó, en algunos más, en otros menos, esta cuestión de la neuroplasticidad. Es decir, yo creo que nuestros cerebros, de alguna manera, quedaron mejor preparados para el mundo que viene porque lo hemos forzado a partir de esto a operar en modo crisis, si se quiere. Entonces, cuando nosotros conocemos que el cerebro nuestro son como 3 cerebros montados, y por eso se dice triuno,
porque tiene que ver con el desarrollo histórico que ha tenido nuestro cerebro. Entonces tenemos el cerebro, digamos, más arcaico que tenemos, es el que se llama cerebro reptilíneo, y que tiene que ver con todo lo instintivo. El cerebro reptilíneo es el que de alguna manera maneja todos los instintos. Yo acerco mi mano al fuego y la saco rápidamente porque me quema, o ponerme así si es que se me viene algo encima. Toda esta cuestión del instinto la maneja el reptilíneo. El primero que tuvimos como seres vivientes, de alguna manera, y que para sobrevivir al medio ambiente fue el que se desarrolló. Posteriormente, en la evolución histórica, estoy haciendo algo rapidísimo, viene lo que se llama el sistema límbico o el cerebro mamífero, que es el que a partir de ahí tenemos las emociones, el relacionamiento con el otro, la empatía. Y por último, tenemos lo que se llama el cerebro frontal, y que tiene que ver con el cerebro del razonamiento, del pensamiento del Homo sapiens. ¿Y por qué te digo esto? Porque en realidad el líder, me parece, de lo que venga, no lo quiero llamar nueva normalidad, porque no sé si va a ser nueva normalidad o nueva anormalidad, la verdad que uno no lo sabe, pero ese escenario en el que nosotros debamos operar, y que yo lo llamo de crisis permanente, vuelvo a decir, ya no se trata de gestionar la crisis, sino de navegar en crisis permanente, en cambio permanente. La crisis no va a ser una opción. Y ese cerebro va a tener que aprender a funcionar en estos tres niveles, es decir, switchando, dependiendo de la circunstancia, a veces operando desde el instinto, a veces operando desde la emocionalidad, desde la empatía con el otro, y otras veces operando con la racionalidad como clave. Posiblemente tampoco sea tan así como digo yo, en el sentido de que el cerebro únicamente va a ir por lo racional, únicamente por lo emocional o únicamente por lo instintivo, sino que habrá momentos en donde seguramente estos tres cerebros negocien entre sí y, bueno, salga lo mejor de nosotros. Vuelvo a decir, acá creo que va a entrar mucho la espontaneidad. Pero este ejercicio de las situaciones de cambio, quiero decir, yo creo que van a contribuir a que esto suceda en nuestro cerebro, y el líder, a partir de este principio de la neuroplasticidad, yo creo que cada vez más van a tener que estar, y van a estar, desde luego, en esta sintonía de trabajar en los tres niveles del cerebro. Los coach, quienes asesoramos, quienes acompañamos a líderes y organizaciones, tenemos la obligación de enseñar esto, de poner en dinamismo a través de la ejercitación permanente de estos tres niveles del cerebro. Y también, yo decía, otra cosa que va a ser fundamental es aprender los tres niveles del tiempo, ¿no? El tiempo cronos, digamos, el que pasa en nuestro reloj, no es el único. Ustedes saben, los griegos tenían 3 dioses para hablar del tiempo, y me parece que esos 3 niveles de tiempo también vamos a tener que aprender a articularlos. Uno era el cronos, decía, el otro es el aion, que sería el tiempo que pasa y la oportunidad que hay que agarrar y saber verla. Por eso digo, la anticipación es importante como ejercicio, aion. Y el otro es el kairos, que tiene que ver con el tiempo justo. Entender los tiempos de maduración, entender los tiempos de los stakeholders, entender los tiempos de las comunidades, los tiempos históricos que están transitando los colectivos, porque si no sabemos sintonizar en estos tiempos, también vamos a tener un grave problema. De manera que acá me parece que vamos a tener que empezar a prestar atención a cosas que no son únicamente de orden técnico, los profesionales, quiero decir, no solo saber de comunicación, no solo saber de ingeniería, no solo saber de sistemas, no solo saber de política,
sino fundamentalmente, y esto es la gran preocupación que tenemos en comunicación estratégica hace muchos años, pese a que nosotros operamos técnicamente de la administración de empresas, el gobierno, la comunicación, por supuesto, operamos desde esta dimensión técnica, pero prestamos muchísima atención a la cuestión del procesamiento humano, el humanware, si se quiere, ¿no? Es importantísimo cómo procesamos todos esos conocimientos técnicos. Entonces, algunas cuestiones que se me ocurrieron compartir con ustedes respecto del líder requerido, y ya voy cerrando. Adaptación activa, rápida o lentamente según se necesite, a la realidad. Esto es, vuelvo a decir, es mandatorio. No se trata de dominar las olas, sino de surfearlas. Y a la realidad va a haber que surfearla. No estoy hablando de una adaptación pasiva, en donde el contexto te determina tal cosa y vos tenés que aceptar lo que el contexto te impone, sino de una transacción, aprender en que vamos a estar transaccionando con cierta transversalidad nosotros también, de poder de alguna manera instaurar nuestra impronta en el contexto, negociando con el contexto qué cosas sí, qué cosas no. Pero adaptación, es decir, acá no hay opción, no, o te adaptás generando, vuelvo a decir, esta adaptación activa, no es una adaptación pasiva, sino adaptación activa al medio. Capacidad para motivar a otros. No puede haber un líder hoy que no sepa motivar, que no sepa contener, que no sepa dar confianza, un elemento fundamental que nos hablaba María Claudia, y aprender a trabajar de manera transcultural, fundamentalmente por esta cuestión de las comunicaciones, en donde yo mismo ahora estoy comunicándome con personas de otros países y lo hago permanentemente. Gente de otras culturas, gente de otras experiencias, de otras latitudes. Entonces, tenemos que tener esta capacidad de adaptación, de intercambio transcultural. Ser un facilitador del cambio y también promoverlo, ser un impulsor. No basta solamente con ser un facilitador cuando corresponda ser facilitador, pero un líder también tiene que ser un impulsor de aquellos cambios necesarios, de aquellos cambios que se imponen. Y hay una cuestión que yo llamo aprender por tres, y entendiendo el aprendizaje, por un lado, como una actitud, estar abierto al aprendizaje, pero también como una aptitud en el sentido de saber cómo hacerlo, ¿no? Es decir, tener herramientas para el aprender. Entonces yo digo que hay un aprender al menos por tres, porque uno tiene, además de aprender, que sería lo básico, tiene que aprender a aprender. Esto es, nuevas formas de aprendizaje, tal cual lo estamos haciendo ahora y tal cual lo hago con universidades, en donde hoy estoy dando a través de estos medios, y tenemos que impulsar nuevas formas de aprendizaje que antes no teníamos, ¿no? Es decir, además de lo áulico, tenemos que aprender a manejar otras herramientas, otras instancias, pero no únicamente por lo tecnológico, estoy hablando también de nuevos encuentros, esto quizá más a nivel pedagógico estoy diciendo, nuevas formas de encuentro con el objeto de conocimiento, es decir, también trabajar desde otros modelos de relacionamiento entre los aprendientes y el que entrega el conocimiento, que en realidad yo siempre lo llamé enseñaje, porque hay un intercambio permanente entre el enseñar y el aprendizaje. Digamos, no hay un rol estático, pasivo y único del que enseña. El que enseña también aprende. Y el que aprende teóricamente en ese rol pasivo que le dio la historia, hoy ese sujeto del aprendizaje también puede ser alguien que enseña al docente, a sus compañeros. Entonces, por un lado, aprender a aprender, hay que aprender a desaprender. Cosas que hemos aprendido, por esta cuestión de la volatilidad y de los cambios, cosas que eran para nosotros la Biblia, vamos a tener que aprender a que puede ser cuestionado y debe ser cuestionado a veces. Tenemos que aprender a soltar. Uno se aferra a veces a la experiencia y termina abrazado a la cubierta del Titanic, te terminas hundiendo con tus propias recetas del éxito que hoy ya no están vigentes.
Y la otra cuestión que también es importante es aprender a reaprender las nuevas habilidades, las nuevas leyes del éxito que se imponen. Es decir, todo aquello, vuelvo a decir, que en algún momento te sirvió y hoy no, hay que aprender a soltarlo. Eso es aprender a desaprender. Y todo aquello que sea novedoso y que vas a tener que ponerte sí o sí en el aprendizaje de esas habilidades o esos conceptos, lo vas a tener que aprender desde el lugar que yo digo, el aprender a reaprender. Entonces, la clave de la transformación, y en esto incluyo también a la transformación digital, la tan mentada y hoy tan reclamada transformación digital, y tiene que quedar muy en claro que en realidad esta cuestión no tiene que ver con la tecnología. Nosotros, por una cuestión de reduccionismo, lo que debemos llevar, pues es más fácil llevarlo al terreno de la tecnología, que esto se reduce a aprender algunas tecnologías nuevas, entonces aprendo a utilizar nuevas apps en el celular, le pongo nuevos programas y no pasa por ahí. La clave de esta transformación, vuelvo a decir, no pasa por la tecnología, sino fundamentalmente por el talento y en un cambio de mentalidad. Aquello que en 3GRCO nosotros denominamos metanoia. Nosotros la metanoia de que hablamos en 3GRCO, que ahora les voy a dar la referencia para que ustedes lo obtengan directamente, la circunscribimos a la problemática del comunicador. Pero esto es mucho más amplio. En realidad, hoy no hay ser humano que vaya a quedar exento de tener que generar una metanoia, es decir, un cambio de mentalidad, un desafío a sus modelos mentales. Pobre de aquel que no lo logre hacer. Esto ya es así, vuelvo a decir, la nueva normalidad, si hay algo que estoy seguro que va a ser la nueva normalidad, es el permanente cambio, pero un cambio exponencial que es muy distinto al anterior cambio, el cambio lineal. Entonces, esto te cambia todo, las reglas del juego, pero también te cambia los horizontes, como te decía, del tiempo, ¿no? Esto que hablábamos antes del Cronos, Kairos y Aion. Entonces, volviendo a esto, la idea del talento no es una idea mía, esto lo hace creo que 2 semanas se publicó un artículo en Harvard en donde decía que la transformación digital, ellos lo llevaban a la transformación digital específicamente, o sea, no es una cuestión de tecnología, sino que es una cuestión de talento. Yo esto lo aplico a todo. La tecnología, de hecho, no va a ser algo que per se nos va a salvar. La tecnología la tenemos que aprender. De hecho, hay muchos futurólogos que están trabajando con esta idea del cuidado que hay que tener respecto de la inteligencia artificial. Es decir, se están imponiendo un montón de nuevas situaciones generadas básicamente por los impulsores de la tecnología, pero que nosotros, más allá del entusiasmo, tenemos que aprender a ponerla en el contexto. Y eso van a ser nuestros modelos mentales. Nada nos va a eximir de que aprendamos a pensar, es decir, este mandato de aprender a pensar en las crisis. Y como no todo es malo en la crisis, como les mostraba en ese símbolo que traía alguna vez Kennedy, que hablaba de que el ideograma chino de crisis está compartido por el peligro, por un lado, el ideograma en cuanto a que son 2 ideas, 2 símbolos, ¿no? La idea de peligro, de amenaza, y la otra idea de oportunidad. Entonces, de alguna manera, me parece que se relaciona con lo que dijo otro líder, que es en este caso Winston Churchill, que nos dijo que nunca desperdiciemos las oportunidades que nos da una buena crisis. Así que, por supuesto que como siempre, tu percepción tiene absoluta razón. Si vos crees que vas a fracasar a partir de la crisis, tenés razón. Y si pensás que vas a ganar, también vas a tener razón. Las cosas no son como son, las cosas son como somos. Y el pincel con el que pintamos nuestra realidad es muy importante que nos devuelva imágenes que sean productivas para nuestros propósitos.
Bien, yo hasta acá dejo y les paso la posta, entonces voy a dejar de compartir pantalla. Ahí estoy. Y ahora les paso directamente, Juan Carlos. No, va a disculpar, Juan Carlos tuvo un problema ahorita con el internet, no está pudiendo engancharse, se perdió el internet, así que yo voy a tomar la posta de Juan Carlos para que podamos avanzar, porque hay varias preguntas, creo que se ha motivado a las inquietudes de los espectadores, y bueno, quiero pasar de entrada con algunas preguntas. ¿Cómo no? Una de las preguntas que tenemos y que se asocia a varias que se están haciendo dice: ¿cuál es el impacto de las tecnologías disruptivas como el blockchain, Big Data, en la comunicación estratégica digital? Dice, ¿no? Con esto de los millennials, la información que va a 1000 por hora, ni bien sale la crisis, ya están los mensajes por afuera. ¿Cómo dice, cómo debe actuar el comunicador ante esta situación? ¿Respondo yo o compartimos con María Claudia por ahí? Está abierto para los dos. Ok, bueno, yo comienzo diciendo que me parece que estuvimos hablando todo tiempo de esto. Es precisamente, para mí estas tecnologías son impulsores del cambio. Como decía Alessandro Barico, el autor de The Game, en una reciente entrevista que le hicieron, él decía que fuimos arrojados al futuro con esta cuestión del coronavirus. ¿Por qué? Porque tuvimos que poner en juego todas las tecnologías. Yo soy un convencido que la gran revolución de lo que viene se llama blockchain. No me cabe la menor duda. Más allá de la inteligencia artificial, del Big Data, la impresión 3D, es decir, se habla de todas estas nuevas tecnologías en tanto impulsores. Pero blockchain tiene la oportunidad de cambiar, de resetear el mundo en muchos aspectos, fundamentalmente en el económico a través del Bitcoin, por ejemplo. De hecho, estuve escuchando hoy una noticia, quizá la buscan y la pueden encontrar, que se está pensando en un protocolo para la llamada nueva normalidad, que nos van a poner una pulsera de identificación. Habrán oído hablar de esto, en donde nos van a decir la trazabilidad, digamos, que teníamos nosotros, pero eso lo van a montar precisamente en blockchain, porque es inalterable de alguna manera. Ustedes saben que la capacidad que tiene el blockchain es precisamente distribuir la propiedad de la información de manera tal que es no hackeable, por lo menos hasta ahora sin computación cuántica, y se espera que con la computación cuántica oportunamente, bueno, también se generen los mecanismos de defensa contra esos hackeos de alguna manera, ¿no? Así que estuvimos hablando de esto, modelos mentales. Vuelvo a decir, no nos obnubilemos con la tecnología solamente. La tecnología hay que conocerla, tenemos que jugar cada vez más con la tecnología, buscarle nuevas aplicaciones, pero tenemos que ajustar nuestros modelos mentales, es decir, ponerlos a la altura de las circunstancias, y la permanente curiosidad, el talento volcado a estas cosas, no solo en comunicación, no lo reduzco en comunicación, esto es para la vida en general. Creo que lo que viene es vivir en estado de crisis permanente. No hay que desesperarse. Si hay algo por lo cual me parece se va a caracterizar esta denominada nueva normalidad, es la crisis permanente. María Claudia, no sé si... Sí, un comentario desde la parte práctica, que es desde donde yo estoy hablando más todo el tema de manejo de crisis. La pregunta mencionaba a los millennials que en 5 segundos informan, y precisamente esos millennials, que no necesariamente ahora ya tienen que ver con un rango de edad, pueden haber millennials de 60 años y de 70 años, que puedan comunicar mensajes. Ahí está, mira. Entonces, esto, precisamente en ese ámbito, el trabajo de un comunicador va a ser fundamental, porque si nosotros decimos que en máximo 1 hora debe salir la nota de prensa con todo claro en una situación de crisis, pues tendremos que adaptarnos a los tiempos y tendremos que mandar mensajes por redes en base
a la línea comunicacional definida, a los mensajes clave definidos previamente, sin perder esa espontaneidad de la que hablaba Daniel, pero ya tener preparado escenarios, preparada información, preparadas acciones en base a los potenciales escenarios de crisis que puedan aparecer. Siempre prioridad vida ante la situación extrema de una cuestión de accidentes o situaciones así, pero también en situaciones de crisis que puedan hacer interrupción del negocio o quiebre de algunas empresas, como está ocurriendo actualmente. Avianca, por ejemplo, ¿cómo se dice? Se basó en una opción que presenta, perdón, Daniel. Bancarrota, perdón que no tenía bancarrota. Se acogió, esa era la palabra, gracias, se acogió a esa modalidad, a esa opción de bancarrota para no morir justamente en ciertos espacios aéreos que debe seguir cultivando más allá en base a la imaginación y a la creatividad y a los planes. Entonces, esa pregunta, exactamente sí, los comunicadores van a tener muchísimo que ver en poder comunicar los mensajes de una manera rápida, práctica, siguiendo un hilo conductor que le permita a la empresa tener un resultado positivo y de minimizar el impacto de una crisis y de maximizar el valor de sus servicios o de sus productos. Eso. Hay otra pregunta, que esta creo que va dirigida a María Claudia. Dice, ¿cuáles son los derechos y obligaciones de un personal de confianza? Bueno, un personal de confianza tiene los mismos derechos y obligaciones que todo el personal que trabaja en una empresa. Pueden haber algunos roles que debe cumplir de manera diferente, pero el personal de confianza tiene que ser toda la empresa. Como les decía en algún momento de la conversación, todos los trabajadores de una empresa ante una situación de crisis se convierten en relacionistas públicos, si son 100, 200, 300, todos se convierten en líderes de relaciones públicas de la empresa. Entonces, la confianza tiene que estar basada en el 100% de ser posible del personal que trabaja en una organización. Pueden haber personas con las que se trabaje más de cerca para poder desarrollar algunas acciones, pero la base confianza tiene que ser con toda la empresa y los derechos y obligaciones tienen que ver con las normativas de cada organización. Entonces, no es que se tenga que hacer una diferenciación, esta es persona de confianza, entonces le doy derechos y obligaciones diferentes. Sí, en sus roles de las acciones que le toca cumplir, en sus funciones tendrán roles diferentes, pero sí, derechos y obligaciones es una estándar para todos. Perfecto. Hay otra pregunta que, bueno, está asociada con varias que están hablando del rol del comunicador en esta era digital. Hay la otra que dice cómo debe encarar el comunicador en las empresas en esta actual crisis, pero creo que la pregunta se puede englobar en lo siguiente. ¿Cómo podemos el comunicador convencer a la directiva de la empresa para que transforme al comunicador como una parte estratégica de la empresa? Porque muchas veces las tomas de decisiones no se le delega al comunicador para que establezca toda una línea estratégica, simplemente dice, van a hacer lo que dice el gerente. Y ese es un problema serio en las organizaciones. Entonces, con estos cambios de paradigma que está viendo la tecnología, la aceleración de las noticias, ¿cómo tendría que convencerse a la directiva este planteamiento de ver al comunicador como un estratega de la organización? Bueno, arranco yo y luego le paso la palabra a María Claudia. Bueno, este es el texto que les iba a proponer si quieren descargar, que se llama 3GRCO, 3GRCO, que viene de Tercera Gran Revolución de la Comunicación en las Organizaciones. A ver si lo puedo, perdón, a ver si lo puedo, lo puse en el chat por si acaso, lo escribí en el chat. Perfecto. Pero igual mostrar la imagen, sí, si tenés a mano. Sí, vamos a ver si me lo permite. Ahí está.
Si quieren lo pueden descargar directamente ahí de comunicacionestratégica.org. Bueno, nosotros somos más osados, Rubén Darío. Nosotros en realidad proponemos que además del director de comunicación, tenemos que pensar en un nivel superior de una estratega acompañante del número uno, sea un directorio, un presidente o lo que sea, que lo llamamos DIRCON, con N de noviembre, director consejero. Y lo que estamos proponiendo ahí es justamente que pasamos de la jerarquización que se logró en lo que denominamos la segunda gran revolución de la comunicación, que es lo que estás manifestando vos, ya cuesta ahí. Es decir, ¿cómo hacemos para llevar al director de comunicación al nivel de la dirección, digamos, ¿no? Este es el problema. Y en realidad, lo que estamos proponiendo acá es una hiperjerarquización, que consiste fundamentalmente, es al revés, traer a la dirección hacia la comunicación, haciéndole entender que en realidad todo cuanto hace una organización, cualquiera sea la organización, es comunicación. La esencia del fenómeno comunicacional, la esencia, este es un principio de la comunicación estratégica de segunda generación, nosotros llamamos comunicación estratégica de primera generación a la del director de comunicación, la del DIRCOM, que es donde está hoy, digamos, ¿no? Con suerte se llega a ese nivel. Nosotros lo que estamos diciendo es que en realidad la práctica lo que está demostrando es que está subiendo el nivel de esta persona. En algunos lugares, por supuesto, no se da en todos, no está muy extendido, pero ya existe esta figura, internacionalmente se llama Chief Strategy Officer, y que CSO, nosotros lo que decimos que esa figura, que normalmente se vende como alguien que tiene que venir fundamentalmente de la administración de empresas, por así decirlo, decimos que no, que tiene que venir de la comunicación, pero un comunicador distinto. Un comunicador que no es el comunicador que conocemos hasta hoy, que, digamos, cuya problemática es la folletería, el aviso, la reunión de prensa. Que también es importante, Daniel, que también es parte del equipo. Pero que es muy importante para el director de comunicación, para ese nivel de dirección de comunicación. Ya no lo va a ser, digamos, de la misma manera que es importante el plan de producción, el plan de marketing, para ese director consejero, todas las estrategias operacionales son importantes, integrarlas, articularlas. Entonces, el acople, el director consejero trabaja en el acople de todas las estrategias operacionales, incluso la de comunicación. Ahora, ¿por qué decimos que debe ser una persona fundamentalmente con esa visión y utilidad del comunicador? Porque la organización es comunicador y la manera de comunicación y la manera de acoplar todas esas estrategias operacionales es a través de la comunicación, lo cual quiere decir que si vos querés estar en ese nivel de director consejero, tenés que ser un comunicador distinto. La comunicación ya no es lo que era en este nivel. Tenés que ser un comunicador que entienda perfectamente lo que es el VAN, el TIR, el ROI, empezar a trabajar con todas estas complejidades de finanzas, de producción, no siendo un experto de cada cosa, pero entendiendo de qué va la cosa. ¿Por qué? Porque tenés que aconsejar. La función de un director consejero es aconsejar. Entonces, estamos pensando en un comunicador distinto. Les quiero decir, una vez más, que ese es otro de los cool hunting que les estábamos mostrando, que venimos haciendo con comunicación estratégica, y esto no es una fantasía. No solo lo muestra Netflix a través de muchas series y personajes, como es el Underwood de la serie de la temporada 1, o como lo fue Henry Kissinger, la historia también lo muestra, Henry Kissinger de Richard Nixon, o como lo fue el cardenal Wolsey del rey, el de los Tudors. Entonces,
Bueno, podemos ir a buscar Olivia Pope, digamos, tenemos un montón de personajes en Netflix y en la historia en donde te demuestran que esta figura que nosotros estamos delineando existe. Te quiero contar que en la vida real ya existe también en las organizaciones. A veces no existe el puesto, no existe la definición de director consejero todavía. Se llamará de otra manera, pero existe esta persona. Y lo que estamos definiendo en esta comunicación estratégica de segunda generación, lean el paper de 3GRCO, estamos definiendo el toolkit, el mindset, el modelo mental desde el cual tiene que trabajar este profesional, pero además una caja de herramientas para que pueda operar. Disculpen lo largo, pero es algo muy nuevo y me merecía. Cortito desde lo práctico también, ¿cómo convencer, decía Rubén Darío, a la gente, a los empresarios, a los directores, para poder ver que el espacio o el área de comunicación es fundamental para la parte estratégica de una corporación, de una empresa, de una institución? Muchísimo va a depender de nosotros mismos, del comunicador que pueda mostrar el valor que tiene exactamente ese área que menciona Daniel, el DIRCOM, el director consejero. ¿Cómo puede ser útil, cómo puede ser valioso para el desarrollo de una estrategia corporativa, para el desarrollo de un plan de gobernabilidad, por llamarlo de alguna manera, en una corporación? Entonces, mucho va a depender de cada uno de nosotros para poder lograr convencerlos. Y por otro lado, el contexto mismo, como esto ya es un nuevo mundo, y va a ser un mundo mejor sin duda, está mostrando a los diferentes espacios jerárquicos superiores de las empresas, instituciones, incluso de gobierno, gobierno me refiero de los países distintos, que la comunicación es fundamental, que si no hay una buena forma de comunicarse internamente, para desarrollar estrategias en las áreas económicas, como decía también Daniel, o para desarrollar estrategias en las comunidades, etcétera, la situación no funciona. Y yo he visto una evolución, lenta quizá, pero una evolución, y hablo de Bolivia y de algunos países cercanos, donde ya el espacio de comunicación siempre está en las decisiones estratégicas, corporativas, para poder definir los planes anuales, quinquenales, las líneas de desarrollo de negocio que deben hacer las empresas. Ya hay una evolución en eso para poder tener un espacio en ese área. Igual, el espacio de comunicación es grande, donde entran todas las otras partes más prácticas, más tácticas que comentaba Daniel, el desarrollo de la parte de folletería, o que ya no hay, en realidad todo va a ser digital, pero igual hay que diseñarlo, los espacios en las redes, etcétera, pero es un complemento para poder ser una pata fundamental de la sostenibilidad de las empresas. Eso. Perfecto, gracias por la respuesta. Justamente acaban de responder esta última pregunta que hacía, ¿cuál es la diferencia entre el DIRCOM con el DIRCOM? Entonces creo que ustedes ya han aclarado todas las preguntas que tenemos, y yo creo que por dado el tiempo que ya hemos excedido de la hora, que la verdad que ha sido un espectáculo las exposiciones, les agradezco a los dos. Pero previo a eso quisiera hacer una encuesta, aprovechando que tenemos a los participantes, para conocer un poco su feedback, porque la comunicación tiene que ser de ida y de vuelta, dice, ¿no? Para poder mejorar. Entonces, permítanme, voy a lanzar una encuesta para que ustedes puedan responder. No toma mucho tiempo, son 3 preguntas, y pueden iniciar por responder. Mientras tanto, voy a aprovechar para aclarar la síntesis de lo que sería DIRCOM y DIRCOM, que es muy compleja a veces poder entenderla, pero yo diría que en esa frase que en algún momento mencionamos, respecto de que en la jerarquización que se buscaba con el director de comunicación, que aún todavía lo estamos buscando en algunas organizaciones, estamos llevando al director
al nivel de, al director de comunicación, al nivel de la alta dirección. En el caso de la hiperjerarquización de la comunicación, lo que estamos haciendo es trayendo a la alta dirección al lugar de la comunicación. ¿Se entiende? Porque estamos transformando la problemática técnica, ingeniería, contabilidad, impuestos, problemática técnica en una problemática tecnohumana, digamos, ¿no? Por esto del humanware que decíamos antes, lo que nos importa es cómo procesamos eso. Igualmente es muy corto el espacio y estamos muy limitados para poder reflexionar, da para reflexionarlo, no se crean que es un problema de ustedes, el hecho de por qué no se entiende bien esto, es una propuesta muy provocativa, como todas las que hace oportunamente Comunicación Estratégica, pero después se termina comprendiendo porque la realidad sola acomoda los patitos de la cabeza y los pone en fila para que se comprenda las ideas que estamos declarando. Pero es, por cierto, una idea novedosa, provocativa, por lo tanto es entendible que genere a veces esta dificultad para poder asimilarlo. Perfecto. Un comentario cortito que veo aquí que una colega escribe en el chat, Elizabeth Palenque, que ya en varias organizaciones se está tomando este nuevo modelo y de repente no con ese nombre, como decía Daniel, y efectivamente sí, también yo lo mencionaba, que hay una evolución que está caminando medio lenta, pero yo creo que con esta situación de la pandemia se va a acelerar, creo que es la era de los comunicadores, que tenemos un rol muy importante que cumplir y podemos hacerlo con responsabilidad, con conocimiento, con creatividad, con imaginación. Y también comenta Remy Montaño, que a veces cuesta en las organizaciones que se reconozca el trabajo de los comunicadores, pero creo que esto es una evolución que está caminando y paso a paso vamos avanzando. Depende muchísimo de nosotros. Sí. Gracias María Claudia. Justamente íbamos a leer esos comentarios positivos y la verdad que alentadores de que Bolivia ya está entrando a esta nueva era del comunicador estratégico. Y bueno, agradecerle a María Claudia, a Daniel por su participación, ese desprendimiento enorme que tienen a la universidad, el cariño y la amistad que nos envuelve. Le agradecemos muchísimo a todos los participantes también que están asistiendo a este conversatorio. Agradecerle su presencia y le pediría el último detalle, prendamos nuestras cámaras para sacar una fotito de recuerdo histórica de este momento porque es interesante y tenemos que guardar la historia de todas las actividades que desarrollamos. Daniel, María Claudia, muchísimas gracias a todos los que están participando, también agradecimiento, muchas gracias por la confianza que le han dado a la universidad y esperamos tenerlo en otros próximos webinar o seminario o conversatorios que tengamos. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches, bendiciones para todos.